Bueno, pues yo creo fundamentalmente que es por desconocimiento o por un conocimiento inexacto. No creo que haya maldad en absoluto. Quizá porque se está metido en una inercia, ¿verdad? Que viene ya desde los estudios de derecho, desde la concepción que se tiene sobre lo que es solucionar conflictos. Se asocia mucho lo que es el conflicto a lo que es el litigio y probablemente sea por desconocimiento de lo que es la mediación, cómo trabajamos las personas en mediación y los posibles beneficios que puede reportar eso para sus clientes. Bueno, para mí veo más puntos fuertes que puntos débiles, ¿no? En la mediación. Yo creo que ahí, en cuanto a los puntos fuertes, el principal es que las personas mantienen el control de la información que manejan, mantienen el control de su conflicto, de su disputa, mantienen el control de sus acuerdos. Es decir, cuando las personas van a mediación, realmente lo que se van a encontrar es que en un espacio seguro, en el que se asegura completamente la confidencialidad de todo lo que hablen, de todo lo que manejen, documentación, etcétera, pues además con la tranquilidad que da que en cualquier momento se pueden retirar de la mediación y pueden acudir a la vía judicial o a cualquier otro método de resolución de conflictos, pues la verdad es que realmente eso ya es una ventaja, ¿verdad? Creo que cuando las personas se acercan a la mediación, yo entiendo que se acercan a un mundo, ¿verdad?, que muchas veces es desconocido o por lo menos poco desconocido. Pero también es verdad que quienes se acercan a la mediación, según mi experiencia, incluso no llegando a acuerdos, después son personas que recomiendan encarecidamente a otras personas que acudan a mediación, porque hay algo dentro de ese espacio de mediación, dentro del proceso de mediación, que les ha facilitado por lo menos la comunicación con aquella otra persona con la que no ha podido entenderse. Yo creo que las personas de la abogacía, las personas que ejercen la abogacía, se pueden valer de la mediación, pues precisamente para que tengan unos clientes satisfechos, para resolver los problemas de sus clientes. No está escrito en ninguna parte que para resolver los problemas de los clientes haya que ir a litigio. Eso no está escrito en ninguna parte. Yo me atrevería a decir que incluso es todo lo contrario. Los abogados, las abogadas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues fundamentalmente asesorar a sus clientes, orientarles, llevarles por aquellos caminos por los que con el menor coste emocional posible, con el menor coste incluso económico posible, es decir, ajustándose a las necesidades de sus clientes, se les pueda resolver de la mejor manera posible. Y si la abogacía puede contar con terceros neutrales, como somos los mediadores, para ayudarles a hacer ese trabajo, pues yo creo que todos son ventajas. Pensemos además una cosa, en el momento que alguien entra en un despacho de abogados con un problema X, el que sea, ¿no? De cualquier índole, y lo pone ya de frente y ese despacho de abogados lo acoge como suyo y empieza bueno, pues a asumir la defensa de los intereses de ese cliente o de esos clientes, eh, con ese conflicto pasa una cosa muy curiosa y es que, claro, pues según las normas deontológicas, los abogados, toda la abogacía tiene la obligación, ¿verdad?, de procurar un acuerdo. Ese acuerdo muchas veces, o ese intento de acuerdo, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en que la mayoría de las ocasiones lo que se envía es un burofax, ¿verdad? Y tenemos además que pensar y analizar que, cómo es recogido ese burofax por la parte contraria, lo vamos a poner, ¿no?, entre comillas. Probablemente es mal recibido, es mal interpretado y puede provocar una reacción en cadena.
A veces se tiende a confundir, ¿no? Ese primer contacto, ese burofax, a través de, bueno, pues decir, yo he intentado llegar a un acuerdo, cuando realmente no se ha hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo. En el momento que la otra parte pues ya tiene otro abogado que lo represente, pues también por las normas deontológicas ningún abogado se puede poner ya en contacto, ¿verdad?, con el cliente del otro, es decir, Ujú. con la parte contraria. Con lo cual, pues, ¿qué ocurre aquí? Pues que los abogados se pueden valer de los mediadores perfectamente, porque nosotros sí que trabajamos con todas las partes, sean contrarias, no sean contrarias. En mediación no hablamos de contrarios, hablamos de intereses comunes. Podemos entablar un diálogo con ellos, podemos facilitarles la posibilidad de que lleguen a acuerdos y, por supuesto, podemos trabajar con ellos para que tomen las decisiones. De alguna manera, igual que los abogados pues, tienen un papel extraordinario dentro de un proceso de mediación, asesorando, orientando y, bueno, de alguna forma dando también forma jurídica, ¿no?, a los acuerdos de sus clientes, pues digamos que los mediadores también les podemos hacer, también entre comillas, el trabajo sucio a esos abogados, que realmente no lo pueden hacer porque el trabajo jurídico no tiene nada que ver con el trabajo que se hace en mediación. Bueno, yo creo que aliviar el colapso de la justicia o los retrasos de los tribunales, digamos que puede ser un efecto colateral. Es decir, quienes nos dedicamos a la mediación, pues no nos gusta que se presente la mediación como única y exclusivamente, ¿verdad?, un Ujú. desatascador de juzgados, que la mediación tiene unas ventajas en sí misma, que la hacen por sus características, por su naturaleza, ¿verdad?, pues la hace un método adecuado de resolución de conflictos. Entonces, bueno, digamos que no nos gusta mucho, pero es un efecto colateral. Es decir, que cuanta más personas resuelvan las cosas de manera amistosa, pues evidentemente menos pleitos habrá en el juzgado. Y los juzgados podrán dedicarse o podrán dedicar muchísimo más tiempo a aquellas cuestiones que realmente sí necesitan, ¿no?, un detenimiento o si necesitan una atención grande. No quiero decir que todas las cuestiones que se lleven a un juzgado no son importantes, para las personas es lo más importante, pero también es verdad que hay muchísimas cuestiones que ahora mismo están en los juzgados que se podrían resolver perfectamente en 2 o 3 sesiones de mediación. Pues fundamentalmente llegar a un número amplio de la ciudadanía y, por supuesto, que no solamente los abogados, también el resto de operadores jurídicos pues comprendan mejor lo que es la mediación, se familiaricen con la mediación, pero se familiaricen con la mediación desde unos postulados rigurosos, ¿no? Es decir, conociendo evidentemente la legislación sobre mediación, pero también acercándose, también sabiendo en qué consiste el trabajo que realizamos los mediadores. Eso les puede ayudar pues, para que ellos entiendan lo que es el conflicto, entiendan de alguna forma también qué emociones hay detrás de ese conflicto y puedan en un momento determinado, al asesorar a sus clientes, irles indicando qué método, qué vía alternativa o adecuada de resolución de conflictos es la más idónea para el caso que él tiene, para el asunto, para el conflicto que tenga. Pues en la actualidad la verdad es que cada vez hay más jurisdicciones en las que se aplica la mediación, porque aparte de mediación en asuntos familiares, civiles, mercantiles, etcétera, así en sentido amplio, ¿verdad? Pero también hay mediación y con muchísimo éxito en el campo del derecho administrativo y contencioso administrativo y también en el campo penal y penitenciario y también laboral, ¿no? Laboral, por supuesto, parece que también es muy conocido, pero quizá no tanto, ¿verdad?, la labor que hacen los mediadores profesionales en cuanto a la mediación no administrativa, ¿no?, dentro del campo laboral. Con lo cual yo creo que no hay ninguna jurisdicción que esté vedada en absoluto. Lo único que, insisto, a una de las primeras preguntas, ¿verdad? Yo creo que al final es un problema de desconocimiento. Pues detrás de la figura de un mediador en general lo que hay es una persona
entusiasta de su trabajo y una persona que cree que la palabra, que cree que el entendimiento y que cree que el acuerdo es posible. Detrás de muchísimos mediadores, pues hay mucho trabajo y desde luego una formación concienzuda, una formación seria y rigurosa para poder no solamente facilitar que las personas lleguen a un acuerdo, sino algo que también es consustancial, es decir, es evitar otra serie de daños a esas personas. Pensemos que cuando alguien vive un conflicto, en ese momento para ellos es lo más importante y algunos realmente lo viven incluso con desesperanza, ¿verdad? Cuando acuden a mediación, los mediadores trabajan, como ya digo, no solo para que se pongan de acuerdo las partes que tienen una disputa, sino también para, bueno, pues trabajar el tema de las relaciones, el tema de las emociones, todas aquellas cuestiones que son relevantes para las partes. Detrás de toda disputa lo que hay probablemente es una percepción distinta, ¿no?, de las cosas. En mediación no se trata de acreditar quién tiene razón o quién no tiene razón, porque probablemente todo el mundo tiene razón o por lo menos buenas razones para actuar o para pensar como piensan, ¿verdad? Con lo cual, pues la verdad, yo creo que cuando las personas acuden a mediación, lo que se dan principalmente es la oportunidad a ellos mismos de hacerse justicia a ellos mismos. Bueno, pues si todavía no está judicializado el tema, que es de esperar, ¿no? Pues entonces hay que acudir o bien a instituciones de mediación o bien si se conoce algún mediador, pues acudir directamente a esos mediadores, ¿no? En la mayoría de las ciudades, de las provincias de España, pues hay centros de mediación, instituciones de mediación donde se puede acudir. El Colegio de Abogados desde hace ya bastantes años tiene su propio centro de mediación. Hoy, además, bueno, pues se prestan unos servicios muchísimo más amplios dentro de lo que comúnmente conocemos como métodos adecuados, antes alternativos de resolución de conflictos. Y de todas maneras, si el tema está judicializado, pues siempre se puede hablar, cada uno, ¿no?, se puede hablar con su abogado, decirles y ver, bueno, la posibilidad que haya de poderle pedir al tribunal que deriven a mediación. Bueno, pues vamos a ver, cuando se habla de éxito en la mediación, pues normalmente, ¿verdad?, va aparejado con el acuerdo. Entonces, casos de éxito hay muchísimos. Es decir, me vengo dedicando a la mediación ya desde hace unos cuantos años y casos de éxito, la verdad es que yo creo que hay muchísimos. Pero quizá de los más recientes, pues yo puedo decir, y es un poco también, bueno, pues por romper una lanza también a favor de la abogacía y es una mediación que ha durado bastante tiempo, digamos que un poco más de lo que es habitual, ha durado unos cuantos meses, pero se puso fin, afortunadamente, a 10 años de litigio. 10 años de litigio que no solamente eran, bueno, pues demandas, contrademandas, denuncias de todo tipo, etcétera, es decir, en diversas sedes judiciales además, sino que se ha puesto fin a 10 años de prácticamente una malísima comunicación entre las partes interesadas. Y yo tengo que decir que además del trabajo de los mediadores, que evidentemente lo hemos hecho, pero tengo que agradecer también a los letrados de parte que acudieron a la mediación acompañando a sus clientes y que en todo momento hicieron todo lo posible por entender lo que les pasaba a sus clientes. Y la verdad es que yo creo que eso fue muy satisfactorio bueno, pues por el secreto profesional por el que me tengo que regir y por el principio de confidencialidad que prima en la mediación, yo no puedo dar más detalles, pero Ujú. única y exclusivamente creo que terminar con 10 años de litigio, eso cualquier abogado, yo creo que lo puede suscribir ya.
Bueno, pues el 21 de enero se celebra el Día Europeo de la Mediación, porque además se conmemora la primera norma, por así decir, una resolución de la Unión Europea del 21 de enero de 1998, que además se dictó en materia de familia, de conflictos familiares. Poco a poco, pues iniciativas como la celebración ese día, ¿no?, del Día Europeo de la Mediación, pues se ha ido agrandando a una semana en la que hay pues numerosos actos en muchísimas sedes. En Mediaican, a través de Mediaican, en el Colegio de Abogados, pues la verdad es que es una semana plagada de eventos, además de todo tipo, desde conferencias, conferencias magistrales, temas un poco más lúdicos, de debates, de incluso hasta cine. Con lo cual, pues bueno, yo animo a todo el mundo a que por lo menos se asome a alguno de estos eventos y que participe y que conozca lo que es la mediación y que conozca, por supuesto, las ventajas de acudir a mediación.